bastante bien ya poder identificar. Bien, los más básicos eran entonces la circunferencia, el conjunto de puntos que está a la misma distancia de otro, que se llama el centro. El círculo es el área atrapada por la circunferencia. El radio es la distancia en la que están todos los puntos del centro. Luego tenemos el diámetro, que es el doble del radio, que es la distancia mayor que se puede viajar dentro de la circunferencia. Habíamos definido también una cuerda, que era una línea recta que unía dos puntos dentro del círculo, dentro de la circunferencia. La recta secante era la proyección de esa cuerda hacia los dos sentidos, o cualquier línea recta que tocara la circunferencia en dos puntos. Una recta tangente es una recta que toca la circunferencia en solamente un punto. Y aparte tenemos el arco de la circunferencia, que es un trozo de la circunferencia que está que se recorre, perdón, a lo largo de esta. Bien, no es como la cuerda que se viaja en línea recta, sino que el arco se viaja a lo largo de la circunferencia. Una cuerda o una recta secante definen, por supuesto, también un arco de circunferencia, como lo vamos a ver ahora. Bien. Me faltaría acá, sí. Entonces aquí Desmos, que lo puede hacer todo, tiene, aparte de la herramienta graficadora en el plano cartesiano, tiene esta herramienta que nos permite graficar elementos como circunferencias, líneas rectas, rayos, polígonos, entre otras cosas. Bien, entonces aquí tenemos algunos elementos que me gustaría que intentáramos identificar. Bien, yo lo que les voy a pedir ahora es que ustedes participen por medio de dibujar en la pantalla. Déjenme ver si es que eso lo tengo habilitado. Espero que esto funcione, o que al menos yo pueda ver el dibujar en la pantalla. Ya, súper. Entonces lo que vamos a hacer es, al igual que las otras clases, hacer una selección aleatoria de personas, teniendo en consideración que somos 22 personas acá, y vamos a ir a nuestro generador para que la profe Claudia nos ayude y nos indique quién podría ayudarnos para responder las siguientes preguntas. Bien, la persona número 1, bueno, va a ser ella, va a ser yo, así que vamos a ir a la persona número 11. Por favor, profe Claudia. No, ahora sí. Ya, José Olate. Super. Muchas gracias, profe Claudia. Entonces, José Olate, me gustaría que intentara dibujar acá en la pizarra y nos indicara qué punto cree él que es el centro de la circunferencia. Bien, por medio de un dibujo. Ustedes recuerden que cuando ponen dibujar... buena pregunta. ¿Cómo se dibuja? Si es que ustedes van a la partecita, bueno, donde estoy compartiendo pantalla, arriba hay una barrita verde, y creo que ahí pueden poner están las opciones de dibujo. Yo no, como no veo ese Sí, diálogo, no les puedo ayudar mucho. dice ver opciones, una flechita, y ahí dice anotar. Ya, súper. Y en Excelente. anotar aparece toda la barra de posibilidades para pintar, rayar, Ya, hacer excelente. cositas. Gracias, gracias, profe Claudio, gracias Benjamín, también lo dice. Ya, excelente. Entonces ahí me aparece José Olate. Espero que les aparezca a ustedes también, que está dibujando una línea amarilla muy loca, muy marcada. Súper, muy bien. Coméntenme entonces en el chat si es que les aparece. La profe Claudia sí me puede decir si les aparece o no. A mí me aparece incluso con nombre. ¿No les dice? A Ya, mí no ok. me aparece. Ya, no se preocupen, yo les voy a indicar. Gracias por decir. Ya, y Joel también la marcó, pero no se molesten. Yo aquí lo voy a limpiar. Lo que se marca entonces su compañero, bueno, y por la experiencia que tuvimos el otro día en el lectivo tampoco va a aparecer, aquí lo voy a indicar yo, y dibujé una elipse verde, una en negro, me imagino que tampoco les va a aparecer. Ya, no se preocupen.
Lo que marca entonces su compañero es este círculo a este punto de acá, bien como centro de la circunferencia, que está en lo correcto, y de hecho yo para construir una circunferencia acá, lo que hice fue ponerme aquí bueno, aquí dice circle, en inglés debería decir circunferencia, eso les permite a ustedes seleccionar el punto del centro y luego seleccionar cualquier punto en la circunferencia y se los crea automáticamente. Bien, ese punto aquí o ese de ahí crea entonces esta circunferencia. Ya, pero en fin. Súper, muchas gracias entonces José Olate. Vamos a continuar entonces con nuestros distintos elementos. Tenemos aquí 25 personas ya, así que vamos a tirar otro número al azar. Persona número 18, por favor, profe Claudia. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Millaray. Ya, súper. Calfuripe. Entonces, de la misma manera, si es que tú puedes dibujar, puedes indicar cuál es el radio, cuál puedes indicar si es que tenemos un radio de la circunferencia. Bien. Ya, excelente. Su compañera Millaray lo dibuja súper bien. El radio que ella indica es justamente este de acá. Bien, voy a poner el mouse para que se note un poquito mejor. Sí, este de acá, el que estoy resaltando ahora en este momento. Ese de ahí. Bien, y este entonces se le puede poner R. Bien, ese entonces es un radio. Este elemento, ese que era el centro, le vamos a poner O. Súper. Muchas gracias, Miera. Ese efectivamente es un radio, entonces el radio se define como cualquier punto que vaya desde el centro de la circunferencia a alguno de sus bordes. Y ella también podría haber dicho, en este caso de acá, este R, por ejemplo, considerándolo no como la línea completa, sino que solamente del centro hacia alguno de los bordes. O para el otro lado. No había muchas más opciones. Bien. Súper. Muy bien hasta el momento. Excelente participación. Ups, perdón, se me pasó. Vamos a ir entonces con otra persona. La persona número 2 va a ser la número 10, por favor. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Javil. Ya. Javier Gasile, entonces me gustaría que me indicaras, por medio de un dibujo, cuál de estas líneas que aparece acá es un diámetro de la circunferencia. Ya, súper. Javier usa una flecha, me aparece aquí, me parece súper bien, que indica que esta línea de acá, efectivamente, que yo le voy a poner acá una letra D, es el diámetro de la circunferencia. La vamos a marcar también con otro color. Esa línea morada que está ahí es uno de los diámetros de la circunferencia. Y el diámetro entonces se define como una línea que tiene el doble del largo del radio o la línea que va desde un extremo a otro de la circunferencia y que pasa por el centro. Bien, porque vamos a ver que hay otro tipo de líneas que van de un punto a otro con el centro, que son las cuerdas que no pasan por el centro de la circunferencia. Súper, excelente, muy bien Javier, muchas gracias. Entonces continuamos, y ya tenemos cubierto la circunferencia, el radio, el diámetro, el centro. Vamos a ver si es que pueden identificar correctamente una cuerda en esta circunferencia. 18 ya salió. Número 5, por favor, profe Claudia. Carla Ríos. Carla Ríos, súper. Entonces, Carla, si nos puedes indicar una cuerda que esté presente en esta circunferencia. Por ejemplo, voy a etiquetar algunos de estos otros puntos. Excelente, muy bien. Entonces aquí su compañera lo marcó dibujando encima. Y aquí voy a poner las letras para indicar qué fue lo que ella hizo.
Super. Y entonces, muchas gracias, Carla, marca tal recta DE, este segmento, perdón, DE que aparece acá, que lo voy a marcar acá, super. Este segmento que va a quedar con este color gris, y dice que efectivamente eso es una cuerda, y tiene razón. Bien, recuerden que una cuerda es el segmento que une dos puntos cualquiera de la circunferencia. Entonces, este DE es una cuerda. Bien, hay una cuerda que es bien especial de la circunferencia, que es el diámetro. Bien, recuerden que el diámetro es la cuerda más larga que puede existir dentro de la circunferencia. Si nos movemos para arriba o para abajo, entonces, si moviéramos esto, perdón, para arriba o para abajo, fíjense que el diámetro, bueno, ya no es tan diámetro, se va achicando, llegamos a este punto nuevamente donde es máximo, y aquí nuevamente se comienza a achicar. Entonces el diámetro es la cuerda más larga que puede existir. Bien, ¿hay alguna otra cuerda que su compañera podría haber identificado? Si es que es así, díganme entonces en el chat cuál puede ser. Ya, súper. Aquí hay algunas personas que hicieron un dibujo, no obviaron la instrucción que yo les dije que hicieran en el chat, pero no se preocupen, está bien, si en total el resto del curso no lo ve. Muy bien, la FG, por ejemplo, es una recta. Pablo dice aquí ED es justamente la que su compañera dijo, ¿bien? Y que esa era una recta. Y, bueno, podrían decir BC, por ejemplo, aparte de ser el diámetro, es una recta, lo que también estaría súper bien. ¿Ok? Así que súper. Súper, muy buen trabajo por parte de ustedes. G y F, no, G y F también es una cuerda, ¿bien? Su compañero pregunta si es que es una secante, y no, esto también es una cuerda, perdón, si es que dije recta. Bien, la siguiente pregunta es justamente cuál es una recta secante, ¿bien? Y para eso entonces le vamos a pedir a la persona número 25 que nos responda, por favor. Acabo de retomar el audio, no Ah, sé. ya. Perdón, la persona número 25 que nos responda a esto, por favor. Ya. 27, 26. Tomás Bravo. Súper. Entonces, si es que Tomás Bravo nos puede decir si nos puede dibujar, perdón, cuál de estos es una recta secante. Profe, lo hago al tiro. Ok. Ya, bien, aquí su compañero Tomás Bravo marca la misma cuerda que marcó Carl recién, que está parcialmente correcto porque, como yo les dije recién, una cuerda y una secante se relacionan. La diferencia es que la secante es la extensión en todo el largo posible de la cuerda, no solamente eso, muy bien, no es solamente limitado a los puntos de la circunferencia, sino que se extiende más allá. Recuerden que las rectas son las líneas que decimos que hipotéticamente no tienen ni principio ni fin, por lo tanto se estiran infinitamente hacia ambos lados. Entonces aquí sería esta para allá y esta para acá. Súper, súper, muy bien, Tomás. Entonces esta línea que se extiende de esta cuerda, de la cuerda de E, hacia ambos lados sería una cuerda, perdón, una recta secante, que como vimos ayer, la profe Claudia nos dijo que venía de el latín era, no me acuerdo, pero tenía que ver con partir, porque justamente lo que hace es que parte la circunferencia en dos mitades, esta mitad de acá y esta otra mitad de acá. Súper, y finalmente para no, nos quedan dos. Una recta tangente, en este caso nos lo va a decir la persona número 22. Silvana. Ya. Silvana repete.
Súper. Silvana, entonces si es que puedes dibujar acá para indicarme cuál puede ser una recta tangente y yo les digo entonces cuál fue la que eligió su compañera. ¿Está Silvana o no? Vamos a continuar entonces con otra persona para que nos responda. Ya. No la dejé dibujar, pero la que está fuera del círculo, súper. Muy bien. Justamente, esta línea, la que está acá, que a esta no le podemos poner etiqueta, no, tampoco. Parece que estoy ocultando y haciendo aparecer, que lo vamos a poner aquí en este color anaranjado, es justamente una recta tangente porque toca la circunferencia en un punto que es en el punto A. Bien, y además cumple, aunque el ángulo que forman con el radio es justamente de 90 grados, o sea, son perpendiculares. Esa es una de las propiedades que habíamos mencionado justamente la clase pasada. Bien, es la única recta tangente que hay, así como la anterior es la única recta secante que hay. Bien, y finalmente vamos a ir a ese punto de aquí. Aquí alguien nos defina cuál es un arco. Aquí hay muchas opciones. Vamos a la persona número 10, no me acuerdo si ya salió o no. Sí, el profe Claudio no está, entonces voy a contar yo. 3, 6, 10. Super. Joel, si puedes dibujarnos acá o indicar con las letras, como prefieras, cuál es un arco de la circunferencia. Quien crea que también tiene un arco de la circunferencia, por ahí puede dejarlo por el chat, porque ahora que puse los puntos puedo pueden indicarlo por medio de las letras. Súper, bien. El arco AG, por ejemplo, que sería, según lo que habíamos hablado, era la vuelta larga, porque el primero es... perdón, porque nos movemos en sentido antihorario. El arco AG es uno, el arco GA es el otro. Aquí Micaela dibuja el arco DB y así. Hay un montón de otros arcos que ustedes podrían incluir acá. El DB, perdón, el BE, el DE, el BF, etc. ¿Ok? Fíjense que cada arco tiene asociado una cuerda, ¿bien? Entonces ustedes pueden pensar en el arco DB o en la cuerda DB, ¿ok? Y qué tan largos son va a tener que ver justamente con qué tan largo es el arco, pero no nos vamos a adelantar todavía a eso, ¿ok? Súper, jóvenes, muy bien, excelente participación en esta clase. Me gustaría saber si es que todavía tienen dudas con respecto a esto, que recuerden que es la parte introductoria de la materia. Ahora, una vez que aclaremos todas las dudas que tengan, vamos a comenzar a meter un poco más las manos en la materia que nos corresponde. Bien, así que aprovechen de preguntar las dudas ahora. Si es que quieren hacer este dibujito en su cuaderno adelante, yo creo que de todas maneras esto lo voy a guardar. Le vamos a poner matemática tercero, 30 del 9. Guardar y este yo se los puedo compartir. Se supone que se los puedo compartir. O si no... Sí, si es que no se los puedo compartir, de todas maneras les voy a tomar un pantallazo después y ustedes pueden, y lo voy a poner en el documento digital
de los apuntes de nuestro curso. Bien, súper. Entonces, me gustaría que recordáramos un poquito cómo se definen los ángulos, ¿bien? Porque vamos a partir viendo ángulos en la circunferencia. Si ustedes se adelantaron un poco la materia del libro y se pusieron a ver esto de acá, vamos a partir en esta unidad, la materia nueva de esta unidad, con resolución de problemas con ángulos en la circunferencia, y esos ángulos son ángulos del centro y ángulos inscritos en una circunferencia. Pero antes de eso, antes de ver cuáles son esos ángulos, y quizá algunos de ustedes lo recuerdan, vamos a estudiar cómo se construye un ángulo. Bien, entonces, me gustaría que, vamos a ir nuevamente aquí a aleatorizar esto, 19. Que ya salió. Ya, vamos a escoger a alguien que esté al lado. Que Milenia nos dijera qué es un ángulo. ¿Bien? Por medio del micrófono o por medio del chat, como prefieran. Se la pregunta para Milenia, y por mientras ustedes también pueden pensar la respuesta, es ¿qué es un ángulo? Es que no recuerdo muy bien. O sea, recuerdo que era como la intersección de dos... Ay, que no me acuerdo, no. No necesitas recordar la definición tan exacta, sino que puedes explicarlo con tus palabras. ¿Bien? Por ejemplo, ahí dijiste un concepto clave, que es la intersección de dos líneas. Sí, Cuando se cruzan dos líneas, por ejemplo, aquí vamos a tener la CB y la GF, vamos a, de hecho, ocultar todo el resto de las cosas. Ocultar, ocultar, ocultar. Ya, perdón si me demoro un poco. Ahí puedo ocultar varias al mismo tiempo. Ocultar, ocultar. Ya, súper. Entonces aquí tengo dos líneas, la CB y la GF, y voy a marcar para ayudarte el punto donde se intersectan. Bien. Y le vamos a poner a ese punto ya, H. Bien, entonces, ¿dónde hay ángulos aquí? ¿Dónde aparecen ángulos? al lado del punto, el arco que se hace entre las dos intersecciones. Ya, súper, muy bien. Entonces ahí su compañera dice el arco que se forma entre las dos intersecciones. Aquí hay entonces dos líneas que se cortan y podemos, por ejemplo, medir cuánto es el espacio que se forma aquí, por ejemplo. Y de hecho podemos aquí poner el ángulo aquí, aquí y acá. Y ahí nos dice que este ángulo es de 36 grados, por ejemplo. ¿Hay otro ángulo que podríamos poner acá, Milenia? De por sí la intersección tiene bastante arcos. Todos los arcos que sean posibles se pueden sacar de ángulo. Claro, entonces cuando se cortan dos líneas hay 4 espacios acá y en cada uno de ellos se puede poner un ángulo. Aquí vamos a poner otro. Vamos a poner este y este de acá. Y si se fijan entonces aquí tenemos otro ángulo que es de 144 grados. Súper. Entonces, Melanie, ¿por qué este ángulo tiene 144 grados, que es bastante más que este otro de acá que es de 36 grados? Porque más extendido, más amplio. Muy bien, súper, muchas gracias. Entonces, si se fijan, este espacio de acá es más amplio y por lo tanto tiene más grados que este otro de acá. Entonces, un ángulo es una medida, ustedes lo podrían definir como una medida de qué tan separadas están dos líneas que se intersectan. ¿Ok? Y mientras más separadas, mientras más amplio, mientras más abiertas estén esas líneas, mayor va a ser el ángulo, y mientras más apretadas estén, como en este caso acá el 36, menor va a ser ese ángulo. Súper, muchas gracias, Milenio. Vamos a continuar estudiando la lista de participantes acá. Vamos a pedirle a que no haya participado. ¿Quién puede ser? Quizá la profe Claudia aquí puede elegir a alguien que no haya participado para no hacerlo aleatoriamente.
Creo que estamos con problemas de internet. Bien, por ejemplo, Tomás Seguel. Bien. Tomás Seguel, ¿qué medida dirías tú que tiene el ángulo que está definido por esta parte de acá? Bien, que le llamaríamos el ángulo CHG. ¿Qué? ¿Qué medida tiene el ángulo que se forma en este espacio de acá, que le llamaríamos el ángulo CHG? Porque el ángulo lo podemos llamar así por las letras que tienen las partecitas que lo componen, los segmentos que los componen. 36, 36 grados, muy bien. ¿Por qué? porque los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿no? Exactamente, muy bien, súper, muchas gracias. Y ahí introduce un concepto que me gustaría que ustedes recordaran, que es el ángulo que es el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Muchas gracias, Tomás. ¿Cuándo ocurren ángulos opuestos por el vértice? Cuando ustedes tienen, como en este caso, dos rectas que se intersectan y los ángulos que se forman, que son opuestos por el vértice, o sea, está uno de estos angulitos y está del otro lado del vértice, que es el punto donde se juntan los dos, o la esquina del ángulo. El ángulo que se forma del otro lado tiene la misma medida siempre. Bien. Y por consiguiente, entonces, el ángulo que aquí formaría el segmento FH con el segmento HC, o sea, el ángulo FHC, porque así lo llamamos, fíjense que partimos desde una letra F, que está en uno de los extremos, el H, que es el que está en el vértice, y el C, que está en el otro de los extremos. ¿Qué medida debería tener? Ustedes entonces dejen su respuesta en el chat y yo después lo construyo acá. Excelente, muy bien, Catalina Parra, aquí tiene la respuesta correcta. Ese ángulo ahí va a tener una medida de 144 grados. Súper, muy bien. Ya. ¿Qué significa eso de 144 grados? ¿Okay? ¿O qué significan los grados en general? Bien. Esto es un poquito de historia. Vamos a volver a mostrar algunos de los elementos que estaban ocultos acá. Estaban todos estos ocultos y vamos a volver a ocultar ese de ahí. No, tenemos que hacerlo así y ya vamos a volver con la circunferencia. Bien, entonces aquí tenemos nuestra circunferencia nuevamente. Y vamos a poner, perdón, el centro también. Bien, ¿qué significa qué? Yo no he dicho. ¿Qué significa estos grados? Bien, ¿por qué tenemos las medidas en grados? ¿Y qué significa que estos sean 144 grados? Bien, entonces cuando se estaba desarrollando la geometría, se desarrolla el concepto de grados para medir estos ángulos. Entonces ya se había establecido el ángulo como una medida de qué tan separados están dos segmentos de recta. Y en la circunferencia, entonces, como ustedes dan, aquí voy a volver a poner este de acá y este punto de acá. Entonces, si es que en la circunferencia ustedes dan una vuelta completa, entonces aquí con el radio estoy dando una vuelta completa, hasta más o menos donde mismo habíamos partido, ustedes recorren la circunferencia total, y eso entonces es lo que se define como 360 grados. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que la circunferencia se reparte en 360 pedacitos completos. ¿Bien? Entonces, estos dos, por ejemplo, estos dos segmentos de recta, estas dos cuerdas que están interactuando acá, consideran una vuelta completa que se puede separar en 360 partecitas. Y de esas 360 partecitas, este ángulo de acá ocupa 144 de esas. Este ángulo de acá ocupa 36 de esas, y así lo mismo en las otras dos. De ahí viene entonces la definición de que este ángulo tiene 144 grados. Bien, quiere decir que de un total de 360 tiene 144 partes.
¿Por qué se escoge el 360? Porque se puede dividir de muchas maneras. 360 se puede dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, por 12, por 15, por 18, ¿qué más? Por 20, por 36 y por varios otros números más. Bien. Entonces, por lo mismo, cuando se estaba comenzando a desarrollar esta rama de la matemática, se elige 360 como el número de partecitas en las que se va a cortar la circunferencia, porque eso quiere decir que se pueden agrupar estas de varias maneras. Bien, por ejemplo, en un pentágono, si ustedes meten un pentágono dentro de un círculo, cada una de esas partes del pentágono va a tener un quinto de la circunferencia, o sea, perdón, un quinto de 360, que serían 72 grados, cada uno de los lados del pentágono, así. Bien, pero eso es un poco de historia para contextualizar qué significa entonces que tengamos un ángulo de 144 grados. Quiere decir que de un total de 360 grados disponibles que comprenden la vuelta completa, este ángulo de acá está ocupando 144 de esos. Es similar a lo que ocurre entonces con una proporción, bien, una razón o una proporción, que es lo que ustedes vieron en matemáticas, creo que en séptimo o octavo se ven razones o proporciones. Bien. Entonces, hay ángulos como estos en el círculo, ¿bien? Existen ángulos como estos de acá, pero los que aparecen aquí en la materia, vamos a estudiar dos tipos de ángulos que se llaman el ángulo del centro y el ángulo inscrito. Bien, y de hecho aquí aparecen justamente resolver problemas que involucren ángulos del centro y ángulos inscritos en una circunferencia. Pero, como les decía, los vamos a ir definiendo en un tiempo más. Antes vamos a recordar algunas cosas de los ángulos, como la que dijo su compañero recién, Tomás Seguiel, que era la de los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ocultar ahora estos ángulos de acá. Chao. Sí, yo creo que mejor vamos a hacer eso. Vamos a ocultar todo eso, pero vamos a poner nuevamente el centro. Súper. Ya. Muy bien, entonces, otra propiedad que ustedes deben recordar de los ángulos, muy importante, tiene que ver con las líneas rectas. Entonces vamos a poner este ángulo de acá, que es un ángulo de 77 grados. Bien, entonces la pregunta para ustedes, nuevamente vamos a dejar la respuesta abierta. Quien crea saber cuál es la respuesta, lo puede indicar en el chat, es cuánto mide este ángulo de acá, que sería el ángulo BOA. ¿Okay? Este ángulo que se forma aquí. ¿Cuánto debería ser? Si es que ustedes creen que tienen la respuesta, indíquenlo, por favor, en el chat. Puede ser aproximadamente, si es que pueden calcular efectivamente el ángulo exactamente. Súper, muy bien. Aquí tengo entonces tres respuestas ya exactas y una aproximada. Muy bien. Excelente. La respuesta es efectivamente 103, aproximadamente 100, muy bien. 103 grados. Vamos a preguntarle entonces a Catalina Parra, que ella nos dice que fue la primera respuesta que me llegó, ¿por qué estaba tan segura de que eran efectivamente 103 grados? Son 103 porque el ángulo es un ángulo extendido, si no me equivoco, y son 180 en total. Entonces le faltan 103 para llegar a 180. Excelente, muy bien, muchas gracias. Justamente, qué buenos conceptos usa ahí. El ángulo extendido es el ángulo de qué tan abierto está una línea recta, ¿bien? Una línea recta entonces ocupa la mitad de la circunferencia, y como la circunferencia total son 360 grados, la mitad va a ser 180. Bien, entonces como ya tenemos 77 de esos 180 grados acá, aquí tenemos que calcular cuánto le falta a 77 para llegar a 180, o bien hacer una resta, justamente. 180 se le resta a los 77 y eso nos va a dar 103 de acá. Súper, súper. Entonces, de la misma manera, si es que ustedes le dijeran que tienen un ángulo recto, por ejemplo, en algún lugar, aquí de hecho se forma un ángulo recto,
por motivos que yo no les he explicado, pero van a quedar claros eventualmente. El ángulo de que se forma acá en A, este es un ángulo recto. Ese es un ángulo de 90 grados. Bien, entonces si es que ustedes le dijeran este ángulo es de tanto y este ángulo es de tanto, ustedes ahora pueden usar las propiedades de los triángulos. Bien, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ocultar, de hecho vamos a ocultar todo esto de acá. Y vamos a poner un angulito aquí, aquí y acá. Muy bien, entonces ahora tenemos este ángulo de 90 grados y este ángulo de 52 grados. ¿Cuánto va a medir este ángulo de acá? El ángulo que se forma en el vértice B del triángulo. Al igual que antes, respuesta abierta. Si ustedes creen tener la respuesta, háganlo. Ahora no van a tener que usar el concepto de ángulo extendido, sino que van a tener que usar las propiedades de los triángulos. Esta parte de acá. Súper, muy bien. Ahí tengo ya una respuesta correcta. Vamos a ver si es que alguien más la puede responder. Excelente. Muy bien, Antonio Reyes, María Jesús y Tatiana. La respuesta correcta es 38 grados. Bien. Muy bien, Pablo también que envía la respuesta. Antonio Reyes, ¿por qué la respuesta es 38? De hecho, vamos a poner aquí justamente. Esa es la respuesta correcta porque la suma de los ángulos dentro de un triángulo tiene que dar 180 grados. Bien, eso también, ¿por qué ocurre eso? Lo vamos a explicar también con esta parte de la materia, eventualmente. Bien, pero eso, muy bien. Como la suma tiene que ser 180 grados, tiene que ser 90 más 52, que eso es 142. ¿Y cuánto nos falta para llegar a 180? Nos faltan entonces 38 grados. Excelente, súper, muy bien. Fíjense en que por mucho que yo mueva este punto de acá, el ángulo en ese vértice sigue siendo 90 grados. ¿Por qué pasa eso? Ajá. Ya les voy a explicar. Bien, mientras que los otros dos ángulos tienen que sumar 90 grados. Súper, jóvenes. Entonces, excelente participación en la clase de hoy. Qué bueno que hayan participado harto para que así aprovechen de tener súper claros estos conceptos que vamos a comenzar a aplicar entonces desde la clase del día miércoles. Bien, vamos a aplicar estos conceptos principalmente los de ángulos en el círculo para definir los conceptos de ángulo inscrito, ángulo del centro, que si ustedes por supuesto quieren adelantarse pueden ir haciéndolo desde la página, entonces, ¿qué página es esta? La página 59 de su libro de la asignatura. Súper. Eso es entonces, jóvenes, lo que tenía presupuestado para que estudiáramos hoy. ¿Okay? Cualquier duda que tengan sobre esto o cualquier duda que tengan sobre cualquier materia que ustedes quieran discutir, me lo pueden comentar. ¿Okay? Ah, no, perdón, lo vamos a ver desde el día miércoles, no del día martes, porque el día martes tenemos agendada nuestra sesión de consejo de curso. Cuídense mucho, que estén muy bien. Si tienen dudas con respecto a la prueba de física, me preguntan. Recuerden que tienen idealmente hasta las 4 para resolverlo. Que estén muy bien, cuídense mucho, mucho, mucho. Nos vemos la próxima semana. Chaito.